Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Christopher Nolan y por qué este es un gran director. Mi nombre es Sergio Albornoz y hoy vamos a estar poniendo el ojo en Christopher Nolan. ¡Arrancamos! Christopher Nolan es un director inglés súper conocido por sus diferentes superproducciones hollywoodenses. Pero hoy, como hicieron otros canales en otros videos, no nos vamos a enfocar en sus grandes ideas para guiones o en sus diferentes movimientos o puestas de cámaras. Vamos a poner un poco más el ojo en sus castings, dirección y trabajo con los actores. Through this house. But it might also mean saving your life. Mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. Quizás la mayor fortaleza de Christopher Nolan como director sea el casting de sus actores. Hasta en sus películas que tienen mucho más olor a pedido de productora como Insomnia, vemos grandes actuaciones, como la de Robin Williams. When I heard that they brought somebody from LA, I panicked. I wasn't worried about the locals. I knew they'd connect me to Kay eventually. I could handle it. Muchos de sus actores no estaban en los picos de sus carreras cuando trabajaron con Christopher Nolan. Podemos recordar algunos actores secundarios tanto de Inception como del Caballero de la Noche. Sin embargo, todos estos tuvieron grandes participaciones destacadas. De hecho, en diferentes entrevistas, muchos de sus actores destacan que la forma de trabajar de Christopher Nolan es en colaboración. Podemos hablar de Heath Ledger y el Joker del Caballero de la Noche, de quien tenemos un video y podés ir a verlo después de ver este video. Uno de los puntos que tocamos en ese video y que también podemos comentar acá es la creación del Joker en colaboración en dúo tanto de Christopher Nolan como de Heath Ledger y cómo juntos fueron investigando los vestuarios y los diferentes tipos de maquillajes. Esto también sucede con muchos de los roles secundarios de Inception. Todos estos personajes tienen el suficiente tiempo en pantalla para ir profundizando en sus roles. Father's footsteps. Then the next level down, we feed him. I will create something for myself. Then, by the time we hit the bottom level, we bring out the big gun. To kill me. Why did you do this? I love you, Don. Why would you do I this? freed you from the guilt of choosing to leave them. Podemos ver cómo estos personajes, como estos actores, tienen el tiempo suficiente para vincularse con el protagonista y muchos de estos actores resaltan que lo más importante que tienen las películas de Christopher Nolan son los rodajes en escenarios reales y no la utilización de pantallas verdes. Todo este sistema que Christopher Nolan les crea a favor a estos personajes, a estos actores, termina desencadenando que no nos dé lo mismo que algunos de ellos termine falleciendo en el correr de la película. De esta manera, Christopher Nolan crea escenas en escenarios reales, por lo cual libera a los actores de tener que hacer el trabajo de tener que imaginar el escenario con tan solo una pantalla verde detrás. Cillian Murphy cuenta en entrevistas que esto fue clave en sus participaciones en las películas con Christopher Nolan. Christopher Nolan disfruta de ver cómo sus actores se adaptan a estos ambientes que él les crea, y los actores claramente esto lo agradecen porque les simplifica muchísimo el trabajo. En diversas entrevistas, Jessica Chastain cuenta que en Interestelar tuvo que trabajar tanto con Michael Caine, quien es súper técnico y por más que bromee muchísimo en los rodajes, siempre se atiene en las escenas a cada línea de guión, y también tuvo que trabajar con Casey Affleck, quien tiende mucho más a improvisar las escenas, a no atarse tanto al guión. Jessica Chastain cuenta esto súper sorprendida, ya que ambos modelos de actuación podían convivir en la misma película de Christopher Nolan, porque Christopher Nolan tenía la inteligencia suficiente para poder acompañar a estos actores y lograr que cada uno dé lo que necesita para la película. Además, Chastain cuenta
que les da el espacio suficiente y el tiempo necesario para poder profundizar a cada uno con sus personajes. Anne Hathaway también cuenta en entrevistas que al comienzo de Interestelar, cuando tenía el guión por primera vez, ella claramente no entendía a su personaje, por lo cual le pregunta a Christopher Nolan si podía crearse una historia de fondo para terminar atando los cabos del personaje que ella tenía que interpretar. Christopher Nolan le dijo que sí. Lo que hace es generarle, el director, una confianza plena al actor para que luego nunca desconfíe de las elecciones que va a tomar a lo largo del rodaje. Chastain también cuenta que Nolan siempre está abierto a escuchar diferentes proposiciones de los actores y de las actrices. Uno podría decir, ¿no sería medio peligroso que tanta autonomía de los actores termine influyendo sobre el trabajo del director? Claramente esto no es así. ¿Por qué? Porque Christopher Nolan es el que más trabajó sobre esta película. Tiene la idea para cada una de sus películas muchísimo tiempo antes. Y si hay algún actor o actriz que hace propuestas que van en contra de lo que la película está buscando, Christopher Nolan irá dirigiéndolos, creándoles el ambiente necesario para transformar eso en favor de la película. En películas como Interestelar vemos actores secundarios como Casey Affleck o Timothée Chalamet, quienes cuando actuaron en estas películas no estaban en la cumbre de sus carreras y luego fueron súper premiados. Esto habla de Christopher Nolan como un gran selector de actores. Quizás una de las películas donde mucho más se marca esto es en Inception. Nadie puede discutir los dotes actorales de Leonardo DiCaprio, pero sí recordamos a cada uno de los personajes secundarios de esta película. Esto es porque Christopher Nolan les da el espacio necesario a estos personajes para que vayan creciendo. Y otra de las cosas y puntos a favor que Christopher Nolan utiliza en sus películas y termina siendo muy beneficiado el actor son los efectos prácticos. En Inception podemos recordar que Christopher Nolan crea un hotel de 360 grados reales que se va moviendo con los actores dentro. Joseph Gordon-Levitt cuenta que no da lo mismo filmar esa escena con un croma y atado y tratando de saltar que en un escenario real el cual se va moviendo. De esto requiere sumamente la atención del actor, porque si hay algo de que su atención está puesta en otro lado a la hora de filmar la escena, claramente se puede lastimar. A su vez, estos efectos prácticos resaltan que las películas de Nolan sean atemporales, que no envejezcan con el paso del tiempo. Estos efectos prácticos son reales porque vemos a un actor saltando de pared-techo, del techo a la pared, en cada movimiento de cámara y en cada plano de esta escena. Esto mismo también sucede en Interestelar, donde la nave espacial poseía asientos los cuales se movían para adelante o para atrás según los movimientos que la nave realizara. Esto beneficia a los actores porque simplemente tienen que reaccionar a los movimientos que están realizando la nave mientras viaja por el espacio. We have them on big gimbals, so everything was on hydraulics, everything had movement. You can't tell that this was made for a movie. You want it to look like it was made for real. We wanted to try and create a much more real environment for the actors inside the spaceships rather than relying on green screens. We didn't use any green screens. Este uso de efectos prácticos va mucho más allá. También podemos recordar en la película The Dark Knight Rises, una de las películas más flojas de Christopher Nolan, donde tenemos una inmensa y épica pelea entre muchísimos policías y muchísimos presidiarios. En este lugar, Nolan no decidió completar con CGI los diferentes cuerpos que faltaban ahí, sino que contrató los extras suficientes para realizar estas escenas. Chris really did want to shoot everything as real as possible. Esto deviene, a su vez, en que a los actores protagonistas, en este caso los papeles interpretados de Batman y Bane, tenían y les simplificaba mucho el hecho, más allá de las coreografías, de tener que estar peleando y esquivando cuerpos mientras ellos realizaban el enfrentamiento final de la película. También recordemos que en Dunkerque las escenas donde hay muchísimos soldados son extras
y estos mismos extras son los que reaccionan a los diferentes bombardeos. Of course, we got it all built, and while we were shooting, we got hit by some pretty heavy weather. The force of staying. First 2 weeks of shooting, we had huge storms, and it was wet, it was raining, it was cold, but I mean, we were shooting our best material there, you know. We were always struggling with those elements, and... Por más inmensa que sea la idea de Nolan, o por mejor filmada que esté, Nolan siempre es lo suficientemente inteligente para recurrir a grandes actores para que interpreten a sus personajes. Es un gran selector de actores. Por más allá de increíbles que sean sus historias de superhéroes, de personas que viajan a través de la galaxia tratando de salvar a la humanidad, o de un grupo de ladrones que entra a las mentes de las personas a robarles ideas, Nolan siempre le da el espacio necesario a sus actores para profundizar en sus personajes. Estos personajes son los que terminan captando nuestra atención, y ante una nueva película de Christopher Nolan, son estos personajes los que recordaremos y de los que diremos: ahí va otro gran casting de Christopher Nolan. Espero que les haya gustado este video. Recuerden, si les gustan estos videos, suscribirse al canal, poner me gusta, tocar la campanita para saber cuándo sale nuestro próximo video, y también pueden colaborar con nosotros en Patreon o Mercado Pago. Están los links en la descripción de este video, que nos cuesta muchísimo trabajo. Y si no pueden colaborar, compartan el video, que también eso nos sirve un montón. Bueno, esperemos vernos en un próximo video. Muchísimas gracias. Con lo que conlleva un personaje, vestuario, ¿no? Más o menos un acting determinado, sino que después me vi forzado a hacer un trabajo técnico que por lo general no hago, buscar locaciones en mi propia casa.